Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, querida audiencia. Buenos días a toda la radio. Estamos nuevamente en la 100.9 FM del Norte, en la hora samaritana, como todos los domingos, como hace 200 programas que cambiamos de horario una vez. Pero estamos acá con Sergio. Yo soy Adrián. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia, Adrián, todos los operadores, al dueño de la radio. Y bueno, siempre agradeciendo por este espacio, ¿no? Cada vez que nos sentamos a grabar, a estar en vivo, depende de cuál sea a veces nuestra condición horaria, pero es lindo volver, es lindo estar hablando siempre de las cosas que nos gustan, ¿no es cierto?, que nos apasionan, que son las cosas de Dios, que en definitiva para nosotros es lo más importante que hay en la vida, ¿no? Esa visión que tenemos nosotros como seres trascendentes de querer ir a mejorar nuestra condición actual de vida a una vida eterna mucho más linda. Sí. Infinitamente más linda, ¿no? Bueno, cuando como vos bien dijiste, lo más importante en la vida de alguien es algo difícil de entender para el que no está empapado de Dios, de espiritualidad, o para la gente del mundo, como decimos, porque el mismo Jesús dijo: ustedes ya no pertenecen más a este mundo, a los que realmente sienten eso en el corazón, que lo más importante es Dios, y miran hacia la vida eterna y hacia las cosas, a trabajar para Dios. Entonces ahí se cumple el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. También forma parte de eso, que decía ya Juan en su primer carta: el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. O sea, eso está tan ligado que es fundamental para el cristiano, pero es difícil entender. O sea, te escuché decir y como nosotros, por ahí uno está acostumbrado a decirlo, pero digo, bueno, si uno se pone a pensar, a analizar eso que dijiste, es el centro de la vida cristiana y es muy importante. Y viene al tema de que queríamos hablar hoy también. Bueno, viene a todos los temas cuando uno habla de Dios, pero principalmente lo que queríamos hablar hoy, que era un poco sobre el celibato y sobre elegir a Dios, sobre los religiosos. Habíamos propuesto otro tema también, sacramentales. Los sacramentales, que si uno lo mira con los ojos del mundo, y son inentendibles algunas cosas, y sí, son los misterios de Dios, que Jesús se cansó de repetir mientras estuvo acá: el que tenga ojos que entienda, y no hay más solo que el que no quiere oír. O sea, sí, no, cuando los discípulos le preguntaron ¿por qué hablas en parábola?, él le dijo: para que la gente no entienda. O sea, va a entender la parábola el que quiere buscar el reino. O sea, va a entender las cosas de Dios el que quiere buscar a Dios. La gente del mundo va a sacar falsas conclusiones, que fue justamente lo que escuché el otro día en una radio de una cadena nacional muy importante, que hablaban sobre el celibato, porque contaban un caso de un sacerdote, no me acuerdo de qué provincia, que anunció a su feligreses en la misa que iba a dejar el sacerdocio porque se había enamorado de una mujer. Y yo creo que es, para mí, una noticia tristísima. O sea, para mí lo que le pasó a ese sacerdote fue caer en las redes del diablo y no poder salir, porque lo que más quiere el diablo es que perdamos sacerdotes, porque esta es ya lo dijo San Pablo también en sus cartas, esto es una batalla contra principados, potestados, o sea, una batalla del cielo. que dijo también el mensaje de la Virgen de Fátima: esta batalla es el diablo contra Dios. Nosotros nos engañamos si creemos que estamos peleando contra alguien fácil o alguien visible. Estamos peleando contra alguien invisible. Y para mí, por más que te digo que la visión del mundo es que, bueno, se enamoró, feliz de él. Bueno, para mí es tristísimo para la iglesia y para él también, porque nosotros tenemos que rezar para que los sacerdotes no caigan en esa tentación, porque Jesús fue claro sobre el celibato, y por más que ahí en la radio hablaban bien diciendo que no es un dogma, pero ahí ahora lo vamos a buscar, no sé si vos ya tenés, hay un
un versículo en la Biblia donde él es muy claro que están los que van a dejar todos. Sí, lo dijo Pedro. No, y Jesús también dice, están los eunucos de nacimiento y los que se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que quiera entender que lo entienda, que está en las cartas en Mateo. Y cuando va juntando a los apóstoles también dijo que para seguir a Dios se refería a los que van a seguir, digamos, como en el orden religioso o en el orden apostólico en ese momento, iba a tener que dejar familia, iba a tener que dejar toda su vida atrás. Claro. O sea, es solo él, su túnica, tome su túnica, sus sandalias y sígame. Solo buscando a Jesús, buscando a Dios. Por ahí no coincidimos muchas veces y eso es lo lindo también del programa, ¿no? De las visiones. Yo lo veo como, es cierto, es algo triste que un sacerdote se vaya, es como que se va un soldado de primera línea de Dios, ¿no? No obstante, ese cambio de visión de ese sacerdote, el sacerdote no va a dejar de serlo nunca, puede llevar una vida buena, digamos, dentro de lo que es la sociedad civil y no dejar de evangelizar nunca. También va a servir desde atrás de la trinchera o a veces en el mismo campo de batalla también, peleando, porque la fe no se nos va a ir nunca. Es cierto que el diablo actúa para hacerle perder algo muy importante, que es el ser célibe, ¿no? Pero, y primero, estar dedicado solo a Dios. Pero también el diablo mete la pata, a pesar de que lo hace muy sutilmente, ¿no? Mostrando los placeres de la vida. Pero a veces sin querer puede crear una persona mucho más fuerte. Con esto no estoy diciendo que los sacerdotes dejen de ser célibes, sino que los que están siendo sacerdotes acepten eso, aprendan de agarrar el celibato y no soltarlo, pero que queden los que tienen esa vocación, ¿no? Evidentemente esta persona en algún momento perdió no la vocación de ser sacerdote, sino esa vocación de seguir el camino eclesial y bueno, lo va a hacer desde la vida civil. O sea, lo veo como una noticia triste, pero me hubiera impactado que diga, bueno, no sé, me defraudó el ser célibe, me defraudó este camino y me voy. Y sin embargo sale por una puerta buena. Sí, pero para eso sí. No coincidimos. No coincidimos en eso, porque para eso ellos tienen muchos años de formación, son 8 años de formación y discernimiento, y cuando uno hace el orden sagrado es para siempre. Es una marca indeleble. Es cierto, claro que uno tiene que estar formado para aguantar todos esos embates de el diablo. Por eso yo creo pero no todos están preparados. Pero y aunque hayan pasado años y el diablo es insistente. Bueno, por eso, pero falló en oración, falló en algo, falló para caer en esa tentación. Claro que sí. Entonces claro que es sí, para algo mí falló y se debe reprochar a esta persona. Totalmente, yo lo veo como una derrota, como una victoria del diablo, porque es como vos dijiste, el que era rey ahora es plebeyo, ayuda en el reino, pero es plebeyo, era rey. Siempre la última palabra la va a tener Dios. Pero para la iglesia es una pérdida, porque es alguien que tocaba a Jesús y ahora va a tocar otras cosas que la misma Biblia lo dice como no de la misma forma, claro, se va más al materialismo, ¿no? A la sensualidad, un montón de claro, cosas. a la parte física, deja mucho la espiritualidad. Bueno, ¿qué nos queda acá? Rezar, orar por este sacerdote. Y si tienen la oportunidad de volver a recapacitar, no debe ser fácil estar a la cabeza de este señor. Si tienen la oportunidad de capacitar, con la oración le ayudamos. Pero como siempre decimos, nosotros no somos nadie para jugar y Dios nos juzga. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y acá pasa lo mismo, es lo mismo que con la homosexualidad. O sea, uno no está en contra de lo homosexual, sino con la práctica de la homosexualidad. Y así con un montón de cosas, pero siempre la persona, y lo dijimos al principio del programa, está por encima de todo, claro, con misericordia, compasión, que eso es lo que hace la iglesia. Pero yo digo que la situación de cualquier sacerdote de dejar un sacerdocio, algo tan sublime, para ir
para claro, bajarse de un categoría. escaloncito más abajo. Yo creo que mucho más escalones claro, abajo. Sí, es cierto lo que decís. Sí, obviamente que tenemos que hacer para que esto no suceda. Bueno, lo que yo escuchaba es, el tema es así, que en la radio estaban en contra del celibato, pero el celibato es algo que ya lo decía, por eso decía Jesús en Mateo, creo que Mateo 16, no me acuerdo, Mateo 19, acá está, Mateo 19, 11, no todos entienden esto. Y a esto ya va prácticamente para la gente que no entiende y quiere estos periodistas, sino aquellos a quienes ha sido dado, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, y hay eunucos que así mismos han hecho tales por el amor del reino de los cielos. El que pueda entender, que entiende. Es muy difícil tener dos señores, o Dios o el mundo. El que está con su familia tiene que ocuparse de su familia, y no se puede ocupar de la gran familia de Dios, que son todas las personas. Entonces, si vos estás casado y tenés hijos, no vas a poder estar 100% disponible a la sociedad, ¿sí? Y a Dios, a los intereses de Dios. Primero eso, y segundo, tenés tu amor dividido, tu familia y Dios. Por un lado eso, y por otro lado es lo que dice San Pablo, comenzando en Corintios 1 capítulo 7, en la primera Corintios capítulo 7, comenzando a tratar de lo que me habéis escrito, bueno es al hombre no tocar mujer, mas por evitar la fornicación, tenga cada uno su mujer y cada uno su marido. Esto es lo que os lo digo concediendo, no mandando. Quisiera yo que todos los hombres fuesen como yo, célibe era él, pero cada uno tiene de Dios su propia gracia, este una, aquel otra. Sin embargo, a los no casados y a las viudas les digo que les es mejor permanecer como yo, y ni hablar a los consagrados, ¿entendés? Y después San Pablo habla mucho de la sexualidad, inclusive dentro del matrimonio. La iglesia, y lo dijimos en uno de los primeros programas cuando hablamos de los mandamientos, la iglesia misma te dice como que puede haber contención dentro del matrimonio cuando uno tiene relaciones, cuando está fuera de buscar la procreación, o cuando está con intereses egoístas, ¿sí? De saciedad, de bajos instintos como animales. Entonces eso, si vos sos sacerdote y vos vas a tocar a Cristo, no puedes tener esos instintos pegados a vos, y aunque vos tengas una mujer, tenés los instintos porque lo ves como mujer, ¿entendés? O sea, ya no es el cuerpo un templo sagrado que es solo de Dios, claro. Ya pertenece a alguien más, porque cuando vos te casás ya no pasan a ser dos sino una sola carne, claro. Entonces y yo creo, no sé, ya lo hablamos con Jorge, nuestro párroco ahora de la catedral, cuando él era seminarista, sobre el celibato. Tenemos uno de los primeros programas, creo que el cuarto o quinto programa, y él dice claramente: ¿por qué todo el mundo discute el celibato y no nos preguntan a nosotros? Si nosotros lo elegimos libremente. Nadie se lo impone. Yo creo que ahí está el centro de la cuestión, ¿cierto? Es que uno tiene que, a ver, vayan al catecismo de la Iglesia Católica, vayan si quieren a googlear un poquito y vean un poquito lo que es el celibato. La primera condición que establece el celibato es que es una opción de vida, es voluntario, y si es voluntario quiere decir que lo está contrariando la intencionalidad de la persona que pretende ser sacerdote y pretende ser célibe, sino que es una condición propia del religioso, que esto viene ya desde los antiguos padres de la Iglesia, de los apóstoles, que también por opción lo hicieron, porque jamás Cristo les impuso el celibato, sino que surgió de ellos, de seguirlo. Hay una constitución muy linda de Pablo VI sobre el celibato, que habría que leerlo y analizarlo, y profundiza mucho en esta época moderna de los avatares o los problemas que tiene la condición de ser célibe, y por qué los sacerdotes eligen y la Iglesia sigue manteniendo esa condición, no como algo que violente la propia naturaleza, sino como algo que es opcional. Digamos que el sacerdote que de alma quiere seguir a Cristo está optando, es una opción de vida. Y esta opción de vida no solamente es de nuestra religión, hay muchas religiones que también aceptan el celibato. Platón era célibe por opción. Platón, porque Platón necesitaba
disfrutar más de la espiritualidad. Fíjense que estamos hablando tal vez del mayor pensador, no solo de Grecia, junto con Sócrates y Sófocles. Sí, Aristóteles. Platón, Aristóteles. Entonces, estamos hablando de los mayores pensadores de la historia que necesitaban esa condición, al igual que nuestros sacerdotes, porque se dedican de hecho de lleno a la espiritualidad y no dan lugar, no quieren dar lugar a los deseos de la carne, a lo pecaminoso, ¿no? Como bien se ve, como bien es, no ser célibes es pecado. Eso hay que entenderlo muy Fuera bien. Fuera el matrimonio. Y en el matrimonio que son cuidados. A ver, Dios, Jesús, el Espíritu Santo es algo sagradísimo, si quieren en misionero. Es algo muy sagrado. Las relaciones sexuales también lastiman a Dios. Dentro, fuera del matrimonio también lastiman. Digamos, nuestra condición natural de procreación, aunque Dios lo autoriza allá en Génesis, sí, pero no lo autoriza como algo desenfrenado, como algo, sino con la única función de la procreación. Sí. Obviamente nuestra propia naturaleza desvía eso. No, y se desvió con el pecado original. O sea, pues en realidad no iba a ser así. Ni iba a ser cuando en el Génesis dice se abrieron los ojos, se le abrió los ojos a la sensualidad. Que nosotros, el hombre creado por Dios, a todo el conocimiento, a todo, pero también a la sensualidad. Obvio, sí. Por eso dijo, estamos desnudos, porque se escondan. Claro. Entonces, hasta ese entonces iba a ser otro tipo de relación, claro, hombre-mujer. Pasamos a tener la relación de los animales. Yo quiero aclarar una cosa a la gente que escucha, digan, seguro van a pensar, estos son unos retrógrados, son unas bestias hablando. Lo que estamos haciendo ya es hilar muy fino, muy pegado a lo que Dios pretende de nosotros. Claro, esa es buscando la perfección. Buscando la perfección, ¿no? Y así lo ven los sacerdotes, porque así lo estudian. Entonces, la opción, que es absolutamente libre, se hace carne en ellos, se hace como parte de su vida. Bien dijiste una cosa muy importante, ¿por qué? Lo dijo el padre Jorge, ¿por qué no le preguntan a ellos? Yo tengo, no muchos, pero tengo algunos amigos sacerdotes que dicen, yo elegiría de vuelta a ser sacerdote, y son sacerdotes de primera línea, o sea, de vocación absoluta, y que son felices dentro del celibato. Llegan a un punto en que no necesitan, no piensan en los placeres de la carne, no les interesa y quedan absolutamente en segundo plano. Vos me dirás, o dirá la gente, ¿no? ¿Y qué pasa con los sacerdotes que se descubren en la iglesia, que tienen mujeres, que tienen hijos? Charlamos en el segundo bloque. Bien. Vamos a un temita musical y después vamos a charlar de esto. Es un tema interesantísimo, es muy actual porque antes de ir al cierre, la iglesia de Alemania está haciendo un concilio discutiendo sobre esto, a pesar de que el Papa dijo que no está de acuerdo. Bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir, bien, quedamos en un tema muy lindo, ¿no? Que a nosotros desde la sociedad civil nos es fácil opinar sobre el celibato, sobre, digamos, una condición que eligen los sacerdotes y que también nos es fácil criticar. Esto que decimos de los sacerdotes vale tanto para los sacerdotes como para las monjas. Las monjas también son célibes, ¿no? Y hay hermanos que son serios que no llegan al sacerdocio, claro, pero hacen voto de celibato. O sea, y aparte uno puede hacer el voto de celibato
Y de castidad en cualquier situación, siendo un laico, vos podés hacerlo. Claro, esto se da en la iglesia desde el nacimiento, en la iglesia de Occidente, después cuando se produce el primer cisma, también hasta el día de hoy en la iglesia ortodoxa, también se exige el celibato. Ah, sí, también yo pensé que se podían casar los sacerdotes. No, el rito ucraniano, ¿no? No están dentro del rito ortodoxo. Ah, en la ucraniana sí se pueden casar. No está permitido. No está permitido. Lo que es digamos, lo que está bajo hoy somos una sola iglesia, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, tenemos los mismos parámetros. No está permitido que se casen las personas, ¿no? Los sacerdotes. La gente cree. Pero se dan otras. Se dan en el hinduismo que no es una religión para nosotros, pero es una forma de vida. Se da en el budismo, otra forma de vida. Es una condición que Dios no la exige al azar. Es una condición propia de aquellos que van a realizar una vida puramente espiritual. Y si logramos entender eso, vamos a lograr a lograr entender por qué el sacerdote es célibe, por su propia consagración plena a Dios. O sea, para tener un alma más dispuesta y un cuerpo más dispuesto para las necesidades de Dios. Mira lo que dice el Papa Pío IV en el Concilio de Trento. Si alguien dijere que el estado matrimonial es preferible al estado de virginidad o celibato, y que no es mejor y más feliz permanecer en virginidad o celibato que unirse en matrimonio, sea anatema. O sea, probado. Eso dijo él. Y después decía Juan Crisóstomo, que la virginidad es buena, estoy de acuerdo, pero que es aún mejor que el matrimonio, eso sí lo confieso. Es mejor. Estamos hablando de un santo, San Juan Crisóstomo, ¿no? Y si usted quiere, agregaré que esto es mucho mejor que el matrimonio, así como el cielo es mejor que la tierra, así como los ángeles son mucho mejor que los hombres. O sea, mirá la comparación que le da. La comparación que le da directamente. Después San Cirilo decía: mientras mantengáis perfecta castidad, no caigáis en vanagloria contra aquellos que caminan su sendero modesto en el matrimonio, porque tengáis posesión de oro, no despreciéis a los que tienen plata. Excelente, es lo que nosotros estamos diciendo. O sea, cada uno dirige una vida, lo dice San Pablo: el que fue hecho para el matrimonio, que sea para el matrimonio, pero el que fue hecho para el sacerdocio debe permanecer para el sacerdocio toda la vida, y el que fue hecho para el matrimonio para toda la vida, salvo muerte de alguno de los cónyuges. Eso también es claro. Fíjate que, por supuesto, la vida de un sacerdote, como empezamos al comienzo, ¿no es cierto?, con esta triste noticia, pero bueno, noticia al fin, de un sacerdote que se va a la vida civil para formar una familia, ya se expone a otros temas, a otras cuestiones que no son menos importantes, ¿no? Porque ya empiezan los problemas domésticos, los desórdenes, las infidelidades, no sé, que en definitiva te van a terminar hiriendo mucho más a la iglesia que estando dentro de la condición de célibe. La encíclica que les recomiendo es Sacerdotalis Celibatus, y es de su santidad Pablo VI, sobre el celibato sacerdotal, donde se les dirige a los obispos, hermanos y a los fieles de todo el mundo católico. Es muy linda porque hace una explicación de toda la situación actual, la problemática que se ve en el celibato y la respuesta que da su santidad Pablo VI en esa época, que sirve actualmente a esto, al mundo actual, y digamos de lo bien que es recibido el celibato en todo el orden de la Iglesia Católica. No se está por ahí. Sí, mira lo que decía, que yo estaba hablando, pero lo dice Pablo también en la carta a los Corintios, en primera carta, pero en el capítulo 6, el hombre casado está dividido y tiene que agradar a su mujer, pero los que permanecen vírgenes no tienen el corazón dividido, sino que están consagrados a Dios tanto en cuerpo como en espíritu. Ellos viven sirviendo al Señor con toda dedicación.
esto no, es claro esto. Esto es Corintios 7 también, ¿sí? Y después dice, esto no es un mandato del Señor, dice Pablo, sino un llamado personal de Dios, un carisma o un don del Espíritu Santo. Por eso te digo, la iglesia no lo impone, no es un dogma, pero sí es una preferencia, digamos, lo puede cambiar el Papa Francisco del día a la mañana, pero los verdaderos sacerdotes no quieren, porque entendieron las escrituras, lo que dijo Jesús. El que pueda entender, que entienda. O sea, que el mundo no entienda no quiere decir que estén equivocados. No, obviamente. Obviamente que el celibato es un don de Dios, porque no todos están preparados para... Es una misión muy, muy importante, ¿no? Mira, dice si me permitís leer un pedacito, es muy interesante, porque esta encíclica habla de la virginidad y el sacerdocio en Cristo mediador. Fíjate cómo encara Pablo VI en el punto 21 su encíclica. Dice: Cristo, Hijo único del Padre, en virtud de su misma encarnación, ha sido constituido mediador entre el cielo y la tierra, ante el Padre y género humano. Plena armonía con esta misión, Cristo permaneció toda la vida en estado de virginidad, que significa su dedicación total al servicio de Dios y de los hombres. Esto viene a confirmar todo lo que nosotros estamos leyendo. Esta profunda conexión entre la virginidad y el sacerdocio en Cristo, se refleja en los que tienen la suerte de participar de la dignidad y de la misión del mediador y sacerdote eterno. Y esta participación será tanto más perfecta cuanto el sagrado ministro esté más libre de vínculos con la carne y la sangre. Es una síntesis un poquito del pensamiento de todo sacerdote. Supongo que esta encíclica la tienen que leer 100 veces antes de hacer la opción por los votos que va a hacer, de los cuales el celibato es uno de esos votos, la castidad del celibato, y es uno de los más importantes. No existe sacerdote que se ordene que no esté a favor, que digamos, que no piense que el celibato es necesario, que no deje de pensar que el celibato es necesario para su desarrollo espiritual. Entonces, eso es la primera mirada que tenemos que tener. Esa es la primera observación, y después nosotros somos segundos espectadores. Son ellos los que tienen que hablar primeramente, y después nosotros dar nuestra opinión. Hablamos fuera del micrófono, qué fácil que es para los medios de comunicación hacer una crítica, y más aún desde un punto de vista ateo, mucho más aún, porque desde un punto de vista que hoy en general los medios de comunicación son bastante laicos, bastante ateos, en general. Es muy fácil hacer la crítica al celibato porque lo ven desde un punto de vista meramente mundano, meramente humano, y dejan de lado la relación principal del hombre, que es del sacerdote y del hombre, que es la relación con Dios. El consumismo que hay hoy, el dinero que vende todo el comercio de la sexualidad es increíble. Evidentemente el celibato y la castidad de un sacerdote o de una monja no son rentables y no son buen ejemplo para la gente en general. Yo creo que el año pasado había visto con gusto, así como hay épocas, ¿no? Donde lamentablemente hoy está muy diseminado entre la juventud de no llegar virgen a determinada edad. He visto cómo salió un movimiento en España de mujeres que sostenían, adolescentes, que sostenían su firme intención de lo contrario, así de llegar vírgenes hasta determinada edad y, si posible, al matrimonio. Entonces, digamos, una lucecita en medio de la oscuridad me parece que puede iluminar más, como un faro, que lo que puede hacer la oscuridad con su efecto, ¿no? Con su efecto de cegar. Ojalá que estos ejemplos se puedan multiplicar. Ese celibato tiene muchas significancias, porque significa modelar el temple, la fortaleza. Los sacerdotes, evidentemente, cuando interactúan con la sociedad, viven siendo tentados por el diablo.
viven siendo golpeados por la seducción. Y sin embargo, la gran mayoría, gracias a Dios, se mantiene firme, rechazando toda tentación y templando su fortaleza, su espíritu, y a través de la oración, a través de forjar el carácter y poder rechazar estos embates que hace el diablo. No digo ni las mujeres en el caso del sacerdote, ni los hombres en el caso de las monjas, sino acá ya hay una entidad superior que es el diablo, que es el que trata de destruir todo lo que está muy cerquita de Dios. Y bueno, gracias a Dios la gran mayoría, y no son porcentajes, pero la gran mayoría de los sacerdotes tiene bien internalizado lo que es su misión, su vocación, y llevan adelante de forma, no sé, admirable su deseo de estar y de satisfacer espiritualmente y plenamente a Dios. Así que bueno. No, y bueno, y otra cosa también que hay que entender es que el célibe hombre no pierde su virilidad, su masculinidad, no deja de ser hombre, y la mujer no pierde su feminidad, o sea, sus sentimientos de mujer, o sea, acogedora, servidora, o sea, Jesús fue célibe, virgen, y por lo que escriben los que tuvieron visiones, era un hombre totalmente varonil, ¿entendés? De gran porte, sí. que impresionaba, muy trabajador, con fuerza, ¿entendés? O sea, no hay que confundir una cosa con la otra. Es una renuncia consciente. Esto no afecta a la virilidad o a la feminidad en absoluto. Yo creo que eso es una condición vista por el hombre, ¿no? Por eso inclusive que va en contra de la postura de la entrega total a Dios. Por el contrario, aquel que se domina en sus pasiones es más hombre, o aquella que se domina en sus pasiones es mucho más mujer, de aquel que es arrollado, de aquel que es vapuleado por las pasiones y que va como decimos nosotros, como bola sin manija por todos lados, ¿no? Tampoco es más mujer aquella que tiene muchas más relaciones, ni es más hombre aquel que tiene muchos más relaciones, bueno, que ven el mundo, claro. Existen otras conceptualizaciones para este tipo de personas, bueno, que eligen, que hacen una opción de vida también, una opción del camino, y bueno, tampoco son considerados más hombres, más machos, ¿no? Creo que la virilidad y la feminidad se ve en la fortaleza, totalmente, en la fortaleza interior. Así que y también dentro del matrimonio también hay que ser serio. Sí, totalmente, sí. Bueno, creo que más o menos dijimos todo lo que queríamos decir. Es un tema muy amplio, que bueno, que hay que seguir un ayuno, ¿no? Practíquenlo y se van a dar cuenta de los beneficios. Claro, ¿no? Totalmente. Sí, todo es cuestión de poner en práctica, y siempre Jesús mismo dijo: el que pone una mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos. Y por eso yo te digo, alguien que hizo un voto de consagración y bajarse no es lo ideal. Bueno, y otra cosa, decían en esta radio, en este programa, de que vive un sacerdote que deja el sacerdocio. Los sacerdotes son profesores de filosofía, de teología, son personas muy formadas, o sea, tienen salida laboral. El tema pasa con los protestantes, que dejan de ser protestantes y vivían de eso. Ellos sí que tienen que salir a buscar trabajo, los pastores. Por eso es muy difícil para los pastores dejar de ser pastores una vez que se dan cuenta de la verdad y que no tienen otra alternativa de subsistencia. Pero también es dejar de creer en lo propio que predican, porque la divina providencia. Claro, porque Dios dice: ya no se preocupen por el alimento y la ropa. Si creemos en eso y lo predicamos, entonces tenemos que ser capaces de vivir de eso, de la palabra y de la confianza en Dios. Sí, es la divina providencia, es un tema que me apasiona. Bueno, vamos a un temita musical y después vamos a hablar un poquito de los sacramentales si nos queda tiempo. Aquí estamos, Señor, en tu casa
nos queda un tiempo más para hablar de cosas muy lindas. Vos tenías una anécdota, que te voy a pedir que cuentes. Sí, también en esa misma radio, porque contaban estas cosas, hablaban de un sacerdote en San Juan, Salta, que salió por las calles del pueblo tirando sal y agua por las calles para bendecir al pueblo. Y lo criticaron porque parece que el agua era de la municipalidad, no sé, no me interioricé en la noticia. Pero bueno, me di cuenta que no sabía nada de lo que son los sacramentales, que la sal es un sacramental, el agua bendita y la sal bendita son sacramentales. A mí me parece que un sacerdote que hace eso por su pueblo está haciendo, ellos están viendo la parte física y no están viendo la parte espiritual. O sea, se derrocha un montón de agua todas las mañanas lavando la vereda, que siempre me parece algo totalmente innecesario, y se preocupan porque un sacerdote utilice un poco de agua del pueblo para salvar al pueblo, para alejar al enemigo, para bendecir las calles. No están viendo la importancia de ese gesto, porque como todo, Jesús dijo, hipócrita, porque no creen sino ven. Necesitan ver para creer, por eso hacía tantos signos él. Y aún viendo, muchas veces no creen, ¿no? Claro, entonces a mí me pareció algo bueno. Hay una diferencia que hacer para entender sacramentales y no confundir con los sacramentos, ¿no? Los sacramentales, a los que vos te referís recién, son signos sagrados que se han instituido por la Iglesia Católica para que, imitando de alguna manera los sacramentos, que son otra cosa, se expresen efectos, o sea, haya efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. De acuerdo con la teología católica, estos sacramentales infunden la gracia por intercesión de la Iglesia y permiten la santificación de diversas circunstancias de la vida, como en este caso ha sido el tema de la bendición del pueblo, de sus calles, etcétera, etcétera. Un sacramento es distinto, porque un sacramento es un don instituido por Dios. En el que actúa directamente Dios. Y un sacramental es orar de modo ritual, comunitario o institucional. Es ritual porque se sigue una formulación, ¿no es cierto? Comunitaria porque se realizan entre varias personas, institucional porque sigue pautas marcadas por quienes comparten cierto entendimiento de la fe. En este caso nosotros estamos hablando de el sacerdote junto a un grupo de personas que, buscando rezar y buscando hacer intermediación del Espíritu Santo, tratan de buscar el efecto bueno, es una bendición. Bueno, la bendición, exactamente. Podríamos decir que es un bendicional, un sacramental vendría a ser un bendicional. Bien, entonces, saquémonos de la cabeza, no confieren la gracia directa del Espíritu Santo a la manera de que sí lo hacen los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Entonces los sacramentales están cooperando. Son todas estas formalidades. Claro, pero siempre dadas por un obispo, o sea, papa, obispo, sacerdote o diácono, ¿sí? O sea, nosotros no podemos hacer un ritual de sacramental. Sí podemos tener sacramentales, pero que fueron bendecidos o instituidos por un obispo o un diácono. O sea, por ejemplo, tener sal bendita o agua bendita en tu casa es un sacramental. O sea, confiere bendición a la casa, ¿sí? Claro. Protección. Hay muchas formas, hay diversas formas de sacramentales, ¿no es cierto? En primer lugar, la que dijiste vos recién, la bendición, ¿no? De las personas, de la mesa, cuando uno se prepara para comer, de objetos también. A ver, se me ocurre en la mente un taxista que quiere hacer bendecir su taxi porque va a llevar vidas que le son cuidadas, ¿no es cierto?, para que lo transporte sano y salvo de un lugar a otro, o de lugares también, ¿no? Entonces en ese caso es una bendición. Esa bendición es una alabanza de Dios, una oración para obtener los dones que Dios, uno espera que Dios los baje sobre las personas, sobre la comida, y de hecho lo hace, y sobre los objetos, ¿no es cierto? Siempre normalmente se invoca el nombre de Jesús y haciendo la señal de la cruz. Y vos sabés que la señal de la cruz es un sacramental en sí. Claro. Tenemos varios sacramentales, mirá. Tenemos las procesiones. Es un sacramento. Claro, son cosas o acciones.
los sacramentos. Claro, pero es muy, es una forma, ¿no es cierto?, de rezar, de hacer una plegaria caminando, de yendo de un lugar a otro, porque ahí estamos viendo también un sacrificio, porque las procesiones también son generalmente largas. Generalmente las procesiones son más cortas, pero nosotros nos movemos en una determinada cantidad de personas y en días especiales, y hacemos un sacramental como, no sé, llevar en andas la Virgen de un lugar a otro, una capilla a otra. Nosotros son, digamos, una forma de pedir las bendiciones, en este caso, a través de Cristo, de la Virgen María especialmente. El rezo del rosario es otro sacramental. La veneración de las reliquias, la visita a santuarios, peregrinaciones, vía crucis, danzas religiosas. Otros sacramentales son el agua bendita, el aceite bendito, el óleo bendito, que se utiliza mucho en la iglesia para los bautismos, para las confirmaciones, y principalmente la señal de la cruz, como bien dijiste. Ese es entre algunos sacramentales que tenemos. También tenemos muchos sacramentales que son cosas, como dijiste vos, la sal, el incienso, la mirra tiene otro sentido, que se utiliza en determinadas ocasiones, y son formas de orar que tenemos nosotros los católicos, o de rendir un homenaje y pedir una bendición a Cristo, de purificar un lugar, ¿no es cierto?, a través de... me acuerdo que Pedro siempre dice que el incienso es el aroma de Dios, el aroma que agrada a Dios. Por eso en las iglesias se tiende a hacer el incenciario, y en determinadas misas se pasa el sacerdote al lado de los feligreses con ese, digamos, ese carrito sujeto por las cadenitas, ¿no? Bueno, son formas. Me voy a leer también algo interesante de catholic.net. Los sacramentales se diferencian de los sacramentos porque los sacramentos producen un efecto por su propia virtud. Se llama ex opere operator. O sea, produce su efecto. ¿Sí? Independientemente de lo que siempre hablamos nosotros, independientemente de quién te los confiera, porque te los confiere Cristo directamente. O sea, si a vos te confiesa un sacerdote pecador, te perdona igual los pecados. ¿Sí? Porque es Cristo que lo hace. Si te da la Eucaristía un sacerdote que no es digno de eso, igual vos estás recibiendo a Jesús, porque es Jesús el que opera, igual que en la Eucaristía. En cambio, los sacramentales, solo por la devoción del que los recibe, ex operate operantes. O sea, como vos decís, en una procesión hay muchos que tendrán el corazón dispuesto para recibir una bendición, en el caso de una procesión de la Virgen de Luján, y otros no, ¿entendés? Porque muchos van por costumbre, por otros motivos, por paseo, y no tienen el corazón dispuesto, entonces no van a recibir bendiciones en el mismo sacramental. Los sacramentos contienen y confieren la gracia habitual o santificante. En cambio, los sacramentales nos alcanzan tan solo gracias actuales. Solo Cristo puede instituir e instituyó de hecho los sacramentos. Los sacramentales, en cambio, fueron instituidos por la Iglesia. Los sacramentos son necesarios para la salvación, los sacramentales no. Los sacramentos son 7 y nada más que 7, como definió el Concilio de Trento. Vos dijiste los sacramentales son mucho más. Por ejemplo, las letanías, aspersión con agua bendita, limosnas, bendiciones, pan benditos, bendiciones de casa, campos, coches, exorcismos. En general, los sacramentales dignamente recibidos producen los siguientes efectos. Obtienen las gracias actuales con especial, por ahí podríamos buscar la diferencia entre gracias, yo ya las había leído una vez acá, en un programa, las gracias actuales, sí. Y gracias santificantes. Sí. Las gracias actuales con especial eficacia por la intervención de la Iglesia perdonan los pecados veniales por vía de impetración, en cuanto que por las buenas obras que hacen practicar y por la virtud de las oraciones de la Iglesia excitan en el sujeto sentimientos de contrición y actos de caridad. Mira, perdonan los pecados veniales, eso no lo sabía. A veces perdonan todo o parte de la pena temporal debido por los pecados pasados, en virtud de las indulgencias que suelen acompañar al uso de los sacramentales, por ejemplo el agua bendita. Y no obtienen gracias temporales si son convenientes, nos obtienen gracias temporales si son convenientes para nuestra salvación. Por ejemplo, la salud corporal, defensa contra las tempestades, etc. ¿Cuáles son, por ejemplo, los primeros efectos? Por ejemplo, el agua bendita atrae la gracia divina, purifica el alma y aleja el demonio. Mira, muy relacionado con eso voy a hablar de un sacramental que, si bien
en principio fue practicado por Jesucristo. Es un sacramental que en determinadas ocasiones, para restablecer la salud espiritual de la gente, la hacen los sacerdotes y principalmente los obispos. Esto es así cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o objeto sea protegido contra las acechanzas del demonio y sustraídas de su dominio. Se habla de exorcismo. El exorcismo también es un sacramental, pero hay una diferencia. Jesús lo practicó, ¿no es cierto? Jesús tiene en la Iglesia el primer poder y el oficio de exorcizar. Y en forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. Todo esto lo estoy leyendo de una página católica. Entonces podemos tomar también, actualmente, y no en la forma que hizo Jesús, porque Dios, Espíritu Santo, tiene la facultad de expulsar los demonios. Hoy también se hace en forma de sacramental, porque se realizan oraciones, se pide el nombre de Jesucristo, que una persona que ha sido poseída por un mal espíritu, ajá, que existe, sí, totalmente, ¿no? Quien se adentra en la Iglesia va a saber de estos casos, que la Iglesia prefiere tenerlos siempre ocultos, pero si no, vayan a la página más conocida de videos y hagan googleen un poquito o youtubeen un poquito el padre Amort, y él habla públicamente. Falleció en estos últimos meses. Sí, el año pasado, sí. Va a hablar con toda sinceridad y franqueza del exorcismo, ¿no? Y eso es otro sacramental también, ¿no? Se pide, se ora por la salud de una persona. Y como bien dice, en menor medida también el bautismo es un sacramental, pero ya de origen, es instituido ya en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Ya Juan hace los primeros bautismos y después Jesús es bautizado, etcétera, etcétera. Pero siempre la Iglesia lo instituyó como dogma al bautismo, ¿no? Esos son los sacramentales. Entonces, cuando la Iglesia, un sacerdote, realiza este tipo de actos solemnes, no hay que criticarlo. En este caso específico que vos dijiste, utilizando un medio escaso y mostrando a Dios que la feligresía está dispuesta a hacer un sacrificio por algo que realmente necesita, es como la limosna, ¿no? El que da poco no se siente, no es limosna, pero el que da mucho de sí, Dios lo entiende más a fondo. En este caso el sacerdote y la feligresía dan algo que ellos les duele, que les es escaso, pero pidiendo con fe que se revierta la situación. ¿Y sabés qué? Volvemos a lo mismo, a la divina providencia. Van a tener respuesta de Dios y no les va a faltar agua. Y no les va a faltar. Si no es en este próximo domingo que viene, en el siguiente, seguro vamos a tener noticias buenas. Porque Dios nunca deja de responder cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos. Bueno, perfecto, Sergio. Se terminó el programa, así que nos veremos la semana que viene. Muchas gracias Muy bien, a todos, hasta la semana que viene. A todos los que participan en este programa, a todos los que nos escuchan, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes